Si se dan cuenta, aquí les está hablando de las enfermedades infecciosas parasitarias que se pueden atender en los servicios de salud. Si ustedes se ponen a leer, nos está hablando de medicamentos y dispositivos médicos, forma farmacéutica, concentración, dosis pediátrica, que es lo peor que van a poder ver, dosis adolescente de adultos, la vía y la cantidad. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un antiparasitario que ahora van a ustedes ver, tienen como el fármaco predilecto el metronidazol. Entonces, ¿qué les está dando? Metronidazol. Les está viniendo en concentraciones de comprimido y les está viniendo en concentraciones de suspensión. Entonces, ya ustedes tienen, les prometo que voy a dejar de traerles diapositivas y ustedes van a exponer. Porque mientras uno está hablando, siguen con lo mismo de hacer cosas diferentes a lo que uno les explica. Cuando yo he egresado esto, nunca me han explicado. Y esto van a manejar ustedes de memoria, porque va a ser su Biblia, porque no van a memorizar todo. Presten un ratito atención, luego se ponen a ver sus uñas, se ponen a jugar, se ponen a hablar, a reír después. Presten un ratito atención. Este metronidazol, si les viene en suspensión, directamente les está diciendo que es dosis pediátrica. Pero si les viene como comprimido, les está diciendo que es dosis adulto. ¿Cuánto les está dando? Hay que diferenciar entre suspensión y comprimido. Comprimido a niños mayores de 10, desde 7 a 10 años, se les puede dar comprimidos. Entonces, aquí ya me está diciendo que puedo darle comprimido, pero porque yo ya sé fármaco, sé que les digo que es a partir de 7 a 10 años. Entonces sí le voy a poder dar. ¿Cuánto de metronidazol les da en dosis pediátrica y en dosis adulta? 500 miligramos cada 8 horas o 10 días. Entonces, todos los medicamentos, fármacos que ustedes encuentren, les está viniendo por la dosis y les está viniendo por la concentración del nombre farmacológico. Este es el nombre genérico del fármaco, no es el nombre comercial. ¿Por qué? Ustedes conocen el famoso omeprazol como omeprazol, pero viene con otros nombres según el tipo de farmacia. Es decir, viene con un Cosol, de Vagó, viene de Inti, viene de Cofar. Entonces varía según las líneas de los laboratorios. Pero ¿qué pasa? Que este manual de ley solamente te pone los nombres farmacológicos, los que son genéricos, no te ponen los comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos las recetas tenemos que poner los códigos de la patología para que se descarguen todos estos fármacos. Por ejemplo, tenemos de Ascaris con complicaciones intestinales, tenemos al Pirantel de Palmuato. Entonces, ahí ya les está diciendo que sí se cuenta con tratamiento en este caso. Ahora, si ustedes revisan, descargando, tienen un montón de patologías. Por ejemplo, tienen encefalitis virales, tienen erisipela, tienen fiebre tifoidea. ¿Cuánto le voy a dar? ¿Qué medicamentos? ¿Qué concentraciones existen? Esto que ustedes están viendo está desarrollado a través de lo que son la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, que se conoce como LINAM. Este LINAM emite a los gobiernos, emite a las municipalidades, a toda la parte del área de salud, le dice: ya tengo el listado de medicamentos esenciales para que ustedes hagan el pedido. Estos medicamentos esenciales, ¿cuánto tiempo tienen? Tienen un tiempo de gestión desde el 2022 al 2024, lo cual nos dice que el gobierno
tiene la posibilidad de abastecerse de esos medicamentos durante este tiempo. ¿Okay? ¿Y cuáles son esa lista de medicamentos según la GEMED? ¿Qué pasa? Si ustedes ingresan a la base de datos del SALMI, que les he mostrado la anterior vez, si no encuentran un medicamento del manual, por ejemplo, necesito en este caso tratamiento para fiebre tifoidea en niños, necesito el cotrimazol, no tengo en suspensión. Entonces, al ingresar a la base de datos del SALMI, poner suspensión del clotrimazol, ¿qué me va a salir? No disponible. ¿Por qué? Porque resulta que toda la parte administrativa del hospital corrobora qué medicamentos cuenta y qué medicamentos están fuera del stock. Y eso lo hace a través de esta circular. Entonces, toda la base de datos del SALMI se van actualizando en base a las circulares que emite cada ministerio. Entonces, si yo digo 2022, ¿qué medicamentos voy a tener? Entonces, aquí me está diciendo que está pasando la lista nacional de los medicamentos esenciales 22-24. ¿Qué medicamentos esenciales tengo? Aquí ya me está dando por orden alfabético los medicamentos con los que se cuentan. Aquí me está dando la clasificación y me está dando el uso restringido. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso, me viene con el código, me está viniendo en qué presentación tengo, la concentración disponible y el uso restringido. ¿En qué caso se convierte en uso restringido? En aquellos casos en que por la dosis, por la presentación y por el manejo no van a ser muy utilizados. Por ejemplo, tenemos el avirateroma acetato. No está restringido. Quiere decir que puede venir entre 1 a 2 dosis. Entonces ahí tiene la clasificación que se va a dar también para el manual. Y tenemos otro, el ácido soledrónico. Entonces también está restringido. Tenemos varios fármacos que van a estar con restricción, porque son fármacos que en algunos casos son utilizados para venta bajo receta médica, o incluso son fármacos que no se los puede comercializar, las famosas benzodiazepinas, que son fármacos controlados, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si tienen fármacos controlados que están dentro de los grupos de las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, tenemos un montón de benzodiazepínicos. Los más comunes son los dos, el alprazolam y el clonazepam, el diazepam. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa? El propio hospital dice: no quiero tener muchos fármacos, porque se ha dado casos en los cuales el propio personal de salud nos trae los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Le dice: este va a ser de uso restringido y solamente voy a recibir esta cantidad. Entonces, si no se ha sacado de farmacia, no se ha pedido de farmacia, la cantidad de medicamento que se recibe tiene que mantenerse. Entonces, para eso también me sirve ver qué medicamentos están en el orden de restricción o no. Entonces, aquí, por ejemplo, necesito que un paciente tiene dislipidemia. Ni modo, es paciente que está con el SUS, le tengo que dar atorvastatina, una tableta de atorvastatina. Veo que la atorvastatina me va a llegar de 10 y de 20 miligramos. Ok, sí tengo disponibilidad de atorvastatina, perfecto. ¿Tengo tratamiento para mi paciente? Sí, ahí está la atorvastatina. Tengo en 2 presentaciones, 10 y 20. Perfecto. Entonces nos vamos a seguir revisando. Por ejemplo, tenemos el butilbromuro de diosina, que son para las contracciones en el caso de un aborto o de una amenaza de aborto. ¿Le puedo dar? Sí, hay en gotitas, tengo en comprimido y tengo en inyectado. Listo, perfecto. Entonces, esta lista la recibe el hospital y mediante esta lista va a ir viendo
qué medicamentos saca del stock y qué medicamentos los puede reemplazar. ¿Y eso quién les va a decir? En la base de datos del SAL. ¿Y qué pasa si no tienen el sistema de salud donde estamos acudiendo, no tienen SAL? ¿Qué pasa? Farmacias tienen su propio sistema en el cual van viendo qué medicamentos siguen, porque obviamente ellos hacen su inventario, y qué medicamentos no. Entonces, ¿qué pasa si el médico receta porque lo necesita, pero en farmacia no existe? En ese caso, lastimosamente, se le pide al paciente que de manera externa lo compre, porque el sistema no lo tiene. Entonces, en este manual, ustedes van a tener el tratamiento para las patologías más comunes. Por ejemplo, hemos revisado leishmaniasis. Aquí está el tratamiento que el Sistema Único de Salud le da a este paciente con leishmaniasis. Tenemos anfotericina B como dosis inicial. Me está diciendo que puedo darle a niños y puedo darle a adultos. Este va a ser el manual que lo van a manejar durante toda su vida, porque les va a servir para ustedes darse cuenta qué tratamiento es para cada patología. Incluso hacia la parte de cirugías también se maneja. Por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, tratamiento para Candida vaginalis, clamidias, les está dando cuánto tiempo, cómo tiene que ser el tratamiento. Herpes genital, tricomoniasis, vaginosis, de las ITS, tiene todas las patologías que ustedes van a ver. ¿Y eso por qué les doy? Para que ustedes vean, porque el próximo semestre, con fármaco, les van a pedir que realicen recetas médicas con tratamientos que sean comunes. Entonces, para que ustedes se vayan acordando, vayan revisando, tienen la opción de revisar este manual, que es el que se utiliza acá en Bolivia. Cada sistema de salud varía en cuanto a la utilización de estos fármacos. Por ejemplo, en el caso de las cajas nacionales de salud, ¿creen que manejan este manual? ¿Por qué? Porque este es específico del SUS, Sistema Único de Salud. Es decir, que este manual solamente lo manejan los servicios públicos. No lo va a manejar las cajas nacionales, no va a manejar la caja petrolera, la caja de caminos, no la va a manejar porque tienen su propio sistema de almacenamiento de medicamentos. A ellos, por ejemplo, ¿cómo hacen la compra de medicamentos? Ellos tienen su propia directiva, van a manejar con sede su propia administración de medicamentos. Es muy diferente al Sistema Único de Salud. Este solamente se trabaja con las postas de salud, con los centros de salud de primer y de segundo nivel, y aquel hospital de tercer nivel como el Hospital Vieja, que da consultas con el SUS. Ahí sí puede dar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que da el manual. Entonces, si yo voy a la Caja Nacional de Salud, no me sirve utilizar esto. ¿Por qué? Porque yo no sé si maneja la desnutrición severa con ácido fólico. No lo sé. Tal vez no usa ácido fólico, utiliza vitamina B12. Ya, solo eso. Entonces, si yo le doy ácido fólico y vitamina B12, me va a rechazar la receta y nuevamente esa es la diferencia entre el manual de prestaciones que se maneja por el Sistema Único de Salud. ¿Dónde lo van a encontrar? En el Ministerio de Salud, lo que se conoce como el manual de la ley N445. Lo descargan, lo pueden descargar y ya lo van a tener para ustedes consultar cuando quieran realizar algún tratamiento. O si les dice a sus familiares, tengo diabetes, ¿qué puedo tomar? Buscan ahí. A ver, un ratito voy a buscar diabetes. Estaba más arriba. Fractura, más arriba. Entonces ustedes ya tienen. Entonces, por ejemplo, en el caso de esguinces, luxaciones, ¿qué les cubre, qué no les cubre?
Claro, cada médico al ingresar a un hospital, el director del hospital dice: se ha incorporado un médico nuevo, necesito lo que es un sistema de contraseña para mí y para el extranjero. Entonces cada médico tiene... Se llama igual. Sí, es un sistema único de control de datos. Aquí en Bolivia. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un paciente que se ha roto su pie, entonces, ¿cuál es el tratamiento preoperatorio que va a cubrir mi sistema único de salud? El diclofenaco, el ibuprofeno, el paracetamol. Postoperatorio, ¿qué le puedo dar? Oxígeno, solución fisiológica, gel lactato, cálculo, su equipo de venoclisis. Todo esto se anota en lo que es la descarga de medicamentos. ¿Para qué? Cuando finaliza el mes, que generalmente se hace cada mes o cada 3 meses, se va viendo cuánto del equipo que se le ha entregado se ha utilizado. Si por ejemplo me han entregado 10 equipos de venoclisis, yo tengo que reportar cuántos equipos de venoclisis han salido. Si tenía 10, actualmente tengo 4, he usado 6. ¿En qué se ha usado? Cirugía realizada a tal fecha, cirugía realizada a tal fecha, referencia con uso de venoclisis tal fecha. Entonces, toda esa base de datos se hace a través del SNIS y con este manual de prestaciones. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para que se lleve a cabo lo que es el famoso PRONAC. Este PRONAC es la base de organización y funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad en Salud. ¿Qué quiere decir? Que esta organización va a estar dada por la parte administrativa del hospital. ¿Cómo? Esta base administrativa del hospital va a ser la que me va a decir, ok, necesito que un grupo trabaje en el POA, otro grupo trabaje en la actualización de medicamentos, tengo que ver qué historias clínicas están mal hechas, bien hechas, otro equipo. Necesito que otro equipo, por ejemplo, trabaje en las auditorías médicas, que es muy común que la realicen ahora. ¿Por qué? Por las negligencias médicas. ¿Para qué les sirve saber esto a todos ustedes? En su momento les van a decir, se van a sentir mal, o a pocos mucho no les va a importar, pero la mayoría de los errores que se cometen en los hospitales es a causa de los internos. ¿Por qué? Porque muchas veces se equivocan con un código al copiar, se equivocan con una receta al emitir, o se equivocan, por ejemplo, en la dosis de un medicamento. Entonces, muchas veces los errores en la transcripción de medicamentos, de crisis, de la propia historia clínica, puede estar ligada a una negligencia médica que obviamente va a ser auditada en el hospital. Entonces, ustedes prácticamente no van a dar la cara por la situación. ¿Quién da? El médico y el hospital. Entonces, ¿por qué les tiene que importar saber esto? Porque al igual que ustedes van a llegar como internos, en algún momento van a llegar como médicos y van a estar a cargo de internos. Entonces, les van a explicar cómo se llena una receta, qué manuales existen, qué tienen que pasar, cómo está hecha una epicrisis, que dónde es que se equivoca en las epicrisis. Las epicrisis generalmente son las que se van a ir a auditoría clínica por los diagnósticos y más si es por muerte. Entonces, ¿qué pasa con estas organizaciones? Se trata de generar un funcionamiento nacional de la salud que sea correcta para el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Es que estas bases van a tener objetivos los cuales se van a cumplir y obviamente va a estar
relacionado con el Ministerio de Salud, que los va a ir auditando a todo lo que es los hospitales en cuanto a la emisión de medicamentos, la emisión no sé, de equipos, incluso hasta los certificados de nacimiento y los certificados de defunción, hay que saber llenarlos. No se puede emitir un certificado de nacimiento siendo un médico general. Tampoco se puede llenar ahora, en la actualidad, un acta de defunción un médico general. No lo pueden hacer. Antes se realizaba. Ahora ya no se lo realiza. ¿Quiénes realizan lo que son las actas de defunción? Generalmente los médicos especialistas, que va a estar ligado con los médicos forenses. Por ejemplo, si un paciente llega con un ACV hemorrágico, con una evolución de 52 horas, que hay una muerte cerebral, no lo pueden llenar como acta de defunción ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes como médico general no podían retener a ese paciente sabiendo el cuadro clínico que tenía. Entonces, ¿qué pasa? Que deberían haberlo remitido directamente a un neurocirujano, a un neurólogo, para que él emita la defunción. Ahora, si ustedes están hablando de que tiene un esguince de tobillo, pueden emitir un certificado médico. Sí. ¿Tiene validez? Sí. ¿Por qué? Porque es una lesión primaria que ustedes lo van a poder manejar y que no necesita un especialista. Ahora, fracturas, si se animan a manejar, también tienen respaldo. Para que todos vean entonces. ¿De qué trata PRONAC? ¿Qué es el famoso PRONAC? Ya lo hemos visto que es la organización de los hospitales, ¿cierto? Pero ¿para qué va a estar o por qué está ligada específicamente este PRONAC? Entonces, prácticamente ese PRONAC va a estar ligado a la calidad que van a tener los hospitales. Quiere decir que van a tratar de ver cómo es esa calidad que tiene el hospital en cuanto a la atención del paciente, en cuanto al tiempo, la infraestructura. Tienen que ver cómo va mejorando, qué cosas pueden mejorar. Por ejemplo, si no hay camas, ¿cómo pueden hacer para que se haga la compra de más camas? ¿Cómo pueden hacer para solicitar un tomógrafo? O no sé, ¿cómo pueden hacer para tener un ecógrafo portátil? Y obviamente esto con la única finalidad de que esa calidad que se le va a dar a los usuarios sea correcta. No solamente dándoles atención clínica cuando también necesitan laboratorios, necesitan pruebas imaginológicas, radiografías, tomografías, ecografías. Entonces, ¿qué trata de hacer cada sistema? Trata de juntarse como equipo con la finalidad de darle una calidad al hospital y al paciente. Obviamente mejorando las prestaciones, tienen que ver cómo conseguir, qué cosas pueden hacer, qué cosas no se lo va a hacer. En cada proceso que se ha atendido, se debe hacer lo mejor posible, pero obviamente viendo el costo-beneficio que tenga cada sistema de salud. Esto con la posibilidad de decir, bueno, en el POA se han otorgado 20 pesos para la compra de un tomógrafo. 20 pesos, ya. En un
un lugar he conseguido en 15 pesos, pero en el otro he conseguido en 18 y está relativamente mejor. ¿Okay? Entonces, según el costo-beneficio, es que se van adquiriendo las cosas según el POA que tenga cada centro de salud. Esto con la finalidad de que los que lo van a recibir estén satisfechos con el uso de este equipo, en el caso de que así lo requieran. Y si no, pues obviamente van a ver de que se los pueda llevar a otro lugar donde reciban una atención con un mejor equipo, con un mejor programa de actualización, y obviamente la finalidad es de que el paciente siempre se sienta cómodo, queden satisfechos con la atención que reciben. Y obviamente ustedes dicen, no, pero nunca está de acuerdo con ningún centro de salud. Cuando ustedes ingresen a los hospitales y a los servicios, se van a dar cuenta que hay 25 pacientes y hay 10 camas. ¿Por qué se queja? Porque nunca hay cama para mí, nunca me puedo internar, o hay 4 médicos para 200 pacientes. Nunca me atienden, tengo que esperar afuera, no hay atención, el médico se está hablando, el médico se está charlando. No es así. Es porque no se cubre ni con el personal ni con la infraestructura. Ahora, existen 3 dimensiones para ver cómo es la calidad, para ver cómo es la formación profesional que se tiene. Estas 3 dimensiones están en la calidad, o el conocimiento científico y la técnica con la cual se van a tratar a los pacientes, que va a estar ligada a lo que es la formación profesional, la capacidad resolutiva, la capacidad continua de cada profesional que tiene, el famoso escalafón profesional. Este escalafón profesional está basado en los cursos, en los diplomados, en las maestrías, en los doctorados o en las especialidades que realice el médico que trabaja en la institución. Y obviamente la evaluación del desempeño que va a tener cada médico en cuanto a la atención de los pacientes. Siempre se han quejado de que hay médicos que los tratan mal, ¿no es cierto? Diego ni siquiera me ha revisado y ya me ha dicho que yo voy a morir. Y no me gusta cómo me atiende. Está en todo el derecho de decir no me gusta, pero porque no me ha atendido. No decir, ay, no me gusta porque me ha mirado feo. Entonces eso también va dentro de la evaluación del desempeño para la organización del centro de salud o del hospital. Y obviamente cada hospital cuenta con 3 certificaciones, así como la acreditación en las universidades. Cada hospital cuenta con diferentes pruebas y con diferentes certificaciones para el funcionamiento. No es que quiero abrir mi clínica y funciona. Hay certificaciones que cada hospital debe cumplir para que sea habilitada la atención. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es esa calidad relacional? Es la capacidad del personal de salud para comunicarse con quienes reciben estos servicios. Es decir, cada vez van a preguntarles a las personas cómo les ha tratado, qué les ha parecido este profesional, les ha dado un tratamiento, les ha dicho que se compren de manera externa, si estaban correctos, los han tratado bien, no los han tratado bien, cómo es este paciente, cómo es este médico, se viste bien, huele feo, no me habla, no me mira, no me sonríe, no me toca, no me hace nada. Me dice, a ver, descúbrase, me descubro, me mira y ya está. No me hace exploración física, no me hace palpación, no me hace descripción, no me ausculta, no me hace nada. Entonces el director del hospital está en todo el derecho de decir, lo retiro. No lo puede trabajar porque no cumple con la calidad relacional que tiene el hospital. Esas son las famosas certificaciones o encuestas de satisfacción
que se realizan para las recertificaciones. Ahora, ¿cómo va a ser la calidad de organización interna del establecimiento? La institución primero tiene que ver cómo son las condiciones. Si cuenta con consultorios, cuenta con escritorios, cuenta con material de escritorio, sea hojas, sea lapiceros, sea el cel. Entonces, en base a eso, va a empezar a desarrollar los otros componentes. Tiene que tener dentro de la organización interna los famosos comités técnicos. ¿Qué son estos comités técnicos? Son comités que van a estar enfocados cada uno en una tarea. Tú te enfocas en actualizar medicamentos, tú te enfocas en ver infraestructura, tú te enfocas en ver escalafones profesionales. Entonces, en base a esos comités técnicos, van a tener la organización de la calidad adecuada. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Va a haber la evolución de la calidad. ¿Y cómo es esa evolución? Van por un control de calidad, van por un aseguramiento de la calidad, gestión de calidades, van a la mejora continua, calidad total y obviamente los premios de calidad. A medida que van subiendo los escalafones de calidad, se van entregando los certificados de afirmación de continuidad del hospital. Tienen, por ejemplo, la inspección final, tienen la ISO 901, tienen la ISO 901 del 2000, tienen la ISO 904, tienen por ejemplo, tienen la de sedes, no recuerdo cuál es. Tienen los certificados que emite sedes donde dice que hay un control correcto de ¿ya? No. Tienen los controles de calidad, por ejemplo, de sedes donde les emiten certificados de excelencia y les dicen si el centro de salud cuenta con una excelente bioseguridad, cuenta con un control de residuos líquidos correctos, en el caso, por ejemplo, de sangre, en el caso de placenta, en el caso de, no sé, de material infeccioso, cuenta con todas las medidas de bioseguridad. Entonces les otorgan lo que son los certificados de excelencia para que tengan una calidad correcta. Ahora, ¿cuáles son los componentes del sistema? Tenemos lo que son la planificación de la calidad, tenemos el control de la calidad, el mejoramiento continuo de la calidad y las garantías de calidad. Estos 4 componentes del sistema tienen una única finalidad, que es usuarios satisfechos y saludables. ¿A quiénes está entonces basada este PRONAX? Meramente a los pacientes. Se hace todo este análisis de calidad, las encuestas, se piden lo que son la ISO 9001, la ISO 9004. ¿Con qué finalidad? Con que el paciente reciba una atención adecuada. ¿Y esto cómo se hace? En la planificación, por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta políticas de calidad, qué planes estratégicos presenta, cuáles son los planes operativos, qué acciones se va a realizar para que toda la promoción y prevención de salud llegue a cada persona, qué se va a hacer. Dentro del control de la calidad, ¿quiénes van a participar? Participa la dirección ejecutiva, participan unidades de calidad que van a desarrollar el famoso mejoramiento y seguimiento del POA. ¿Cómo van a hacer esta garantía? Van a estandarizar, no sé, prestaciones, va a haber un comité de autoevaluación que va a evaluarlos constantemente, van a tener una acreditación por la certificación de medicamentos, van a tener las auditorías médicas constantes para ver cómo es la calidad. La evaluación de tecnología se utiliza, por ejemplo, el SNIS, se utiliza el SALMI, o todavía sigue utilizando los famosos cuadernos, los libros de actas. El mejoramiento continuo de la calidad, si lo va a hacer a través del monitoreo, la información del usuario y obviamente equipos de mejoramiento.
esta evaluación en la parte final. Esta evaluación nace como iniciativa del doctor Hoffman, quien era el médico general en el hospital, que ha perdido su trabajo. ¿Por qué? Por intentar que todos los pacientes reciban la misma atención, reciban el mismo interés en la atención, reciban los mismos pacientes, o sea, los mismos medicamentos, tratamientos. ¿Qué ha pasado? Que ese sistema de salud no le ha gustado que su médico exija eso para darle calidad y lo ha preferido botar. Entonces no realizaba ningún tipo de calificación de personal, no había ninguna calidad de documentación, eran historias clínicas incompletas, eran historias clínicas que no tenían ni pies ni cabeza, había laboratorios que no tenían nombre. Entonces ¿qué ha pasado? Eso no le ha gustado, ha reclamado, lo han eliminado, y desde ahí que sale lo que son las normas de calidad del hospital. ¿Y cómo se mide la calidad en el hospital? Con la estructura médica, la estructura física, los medios, recursos humanos. ¿Qué recursos humanos es el sistema de control más deficiente? Porque el control de recursos humanos solo va a cumplir los objetivos y las normas que el propio hospital lo permite. Organizaciones internas, normas de funcionamiento. Por ejemplo, el médico no puede estar... Bueno, aquí no tenemos una norma de funcionamiento total, porque legalmente los médicos residentes no pueden estar más de 24 horas haciendo turno. Bienvenidos a la realidad, médico residente hace 36 horas. El interno también. El interno también hace 36 horas de atención médica en el hospital, lo que no está legal. Pero dentro de las certificaciones sí lo cumplimos menos de 24 horas. Pero sabemos que son más. El proceso asistencial, cuántos pacientes reciben esta ayuda, cuántos pacientes reciben una atención correcta, cuál es la documentación que se tiene, ha tenido una internación, cuál es la internación que ha recibido, en qué área, cuántos medicamentos. Y obviamente toda esa información se va hacia lo que son los resultados obtenidos. Estos resultados obtenidos se dan a través de lo que son encuestas, auditorías, se va en cuanto al número de consultas que se realiza, sean individuales, sean por carpetas familiares, se realizan las carpetizaciones. En base a todo eso se generan los resultados. También tenemos otra que es la calidad según Barkin, que son ver cómo va a funcionar el expediente clínico, la hospitalización. Ya se toma en cuenta otros contenidos según la calidad. Por ejemplo, en el Barkin tengo que ver cómo son la hospitalización, cómo está el área de emergencias, cómo está el área de cirugía, cómo está el área de medicina interna, cómo está el área de gineco, cómo está el área de pediatría. Eso en cuanto a las hospitalizaciones. Cuántas camas tiene cada sala, cuántos pacientes atiende cada sala. En urgencias, qué tipo de urgencias atienden, qué tipo de urgencias respaldan. En el caso de consulta externa, ¿qué consultas externas emite el centro de salud o el hospital? Primer nivel, solo tengo consulta general, nada más. Segundo nivel, ¿cuántas consultas se atienden? ¿Cómo se atienden? ¿Reciben historia clínica? ¿Es digital? ¿Es escrita? En el proceso se realizan lo que son flujos, rutas críticas, y el resultado, necesito ver de todo lo que se ha realizado en el contenido de la calidad, ¿qué resultado me está dando? ¿Cuántas son las personas que llegan con muerte? ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad del paciente? ¿Qué tipo de incapacidad desarrolla el paciente? Y obviamente el efecto que necesito es adecuarme a estos datos que he obtenido. Tengo que ver una mayor disponibilidad o accesibilidad, que mis pacientes que están entrando dentro de un
una etapa de muerte reciban un tratamiento, cómo puedo generar que la mayor cantidad de población asista a mi centro de salud, y eso lo hacen con los comités. Cada comité se reúne para tratar de ver cómo va a mejorar. En la estructura tiene lo que son las organizaciones funcionales. Cada hospital cuenta con su propio manual de funciones y procedimientos. Cada hospital cuenta con su organigrama. ¿Qué quiere decir? ¿Quién está primero? ¿Quién está después? ¿Quién está antes? ¿Qué pasa? Entonces todo eso se va generando. En los recursos físicos, ¿cuál es la planta? ¿Qué medicamentos reciben una dotación? ¿Cuáles son los insumos, los equipos o el instrumental? Y los recursos financieros, que obviamente es cuánto tienen de medicamentos, cuánto de inversión van a tener para la construcción de una sala, para la compra de incubadoras, para la compra de material. Todo tiene que ver en los recursos financieros. Y obviamente el sistema de información. Dentro del procedimiento de calidad también tienen que ver lo que son la prestación de servicios. Quiere decir cuánto personal va a ser contratado, cuáles son los recursos físicos, recursos económicos, la recepción de servicios, actividades, cómo va a ser el rendimiento sobre el personal. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados van a ser resultados intermediarios, resultados finales, cómo se está dando, cuál es el costo-beneficio, qué actividades se realizan y qué actividades no van a realizarse para apoyar este sistema. ¿Qué se evalúa en cuanto a la calidad? Se va a evaluar los recursos humanos, instalaciones físicas, equipamiento, insumos, expedientes clínicos, atención, quejas, comités, organizaciones, métodos y gobierno. Bien. Entonces, hoy día hemos revisado dos procedimientos, el famoso PRONAC y el famoso INAM. Entonces, guarden absolutamente todo.